3.700 piezas individuales, 16 cilindros, 64 válvulas, 4 árboles de leva, 2 culatas o tapas de cilindro, 4 turbocargadores, 7 radiadores para el motor, sin contar otros radiadores como el de la transmisión o el diferencial. Su cilindrada exacta es de 7.993 centímetros cúbicos, casi 8 litros. Y con todo esto, la primera versión generaba 1.001 caballos de potencia y pasando a la versión del Chiron, la potencia superaba los 1.600 caballos. Pero veamos más de cerca cómo funciona esta máquina y los retos de ingeniería que debió superar. Bugatti es una empresa francesa bajo el ala del grupo Volkswagen y en el año 2005 presentó al Veyron. Sin embargo, tenemos que remontarnos a 1997 cuando inició su diseño. El nieto de Ferdinand Porsche, Ferdinand Piëch, líder de Volkswagen, viajaba en el tren bala japonés y le dijo al jefe de ingeniería que necesitaba un auto con más de 1.000 caballos de potencia. Tomó el papel más cerca que tenía y comenzó a escribir. Para desarrollar tal nivel, estimaron que necesitarían 9 litros de motor y 18 cilindros, lo que sugería el uso de un motor en B o V. El tema es que de todas maneras seguiría siendo muy largo, imposible de colocarlo en un auto, y para solucionarlo decidieron usar el motor BR6 del Golf. El motor BR significa que sus cilindros se encuentran intercalados en una línea con muy poco ángulo de inclinación, resultando en un motor muy compacto. Como contra, la eficiencia disminuye levemente, aunque esto es fácilmente compensado con mayor cilindrada dentro de un mismo volumen. Ahora el siguiente paso es duplicar el bloque del BR6 y ponerlo a 90 grados del centro. Finalmente, el mismo es estirado hasta los 18 cilindros. El problema es que 18 cilindros en W parecía muy largo, por ende, en vez de ir en línea, se decidió ir de manera radial. Se colocaron los bloques BR6 cada 60 grados, primero uno, luego otro y finalmente el tercer bloque. De esta manera se alcanzan los 18 cilindros de una manera compacta. Con el boceto en el sobre de papel, ambos fueron a las oficinas y continuaron trabajando con todo el equipo. El motor fue construido, pero el problema era que no había espacio para los turbos. Además, estudios en la forma de la cámara de combustión y cómo esta avanza a lo largo del cilindro demostraron que para un motor que gira aproximadamente 6.500 revoluciones, el tamaño ideal es de 0,5 litros por cilindro. También se descubrió que 8 litros serían suficientes para superar los 1.000 caballos, abandonando la idea inicial del W18 de 3 bloques y pasando al W16 alargado. Estos dos motores BR8 con 15 grados entre bancos se encuentran unidos a 90 grados. El bloque es de aluminio y mide 72 centímetros de largo. Es más corto que un B12 y pesa solamente 490 kilos. La aleación ultra avanzada permite operación a máxima potencia de manera continua sin fatigarse y a diferencia de un motor de competición, el W16 está diseñado para durar 400.000 kilómetros sin importar el castigo que reciba. El Veyron con más kilómetros existente en la actualidad es del 2005 y tiene solamente 72.000 kilómetros, es decir, recorre aproximadamente 4.000 kilómetros por año. El diámetro de los pistones es de 86 milímetros y tiene 86 milímetros de carrera, dando un motor cuadrado de medias revoluciones, balanceado entre potencia y torque. Fácilmente se nota su pistón con cara superior inclinada por tratarse de un motor W. Además, tiene fresados los alojamientos de las válvulas para permitir mayor tiempo de apertura. En el centro hay un leve pozo para complementar la cámara de combustión hemisférica. La tapa de cilindro tiene gran cantidad de bulones para sujetarse al bloque. Está construida de aluminio y es pent roof asimétrica. Una línea de cilindros tiene las válvulas con una inclinación y la otra línea con otra inclinación. Esto es para utilizar la mitad de árboles de leva, pero por consecuencia las válvulas deben apuntar hacia este y por eso quedan diferentes. Las válvulas quedan con vástago de distinto largo según el banco de cilindros.
Bugatti asegura que sus válvulas de escape están construidas de una aleación secreta y soportan uso continuo a 1000 grados centígrados. Para evitar tener que regular las 64 válvulas, la cual sería una tarea casi infinita, se utilizan botadores hidráulicos. La presión de aceite mantiene el botador lleno, compensando las variaciones de temperatura y dando una operación sin ruido como un auto de calle. También compensa el desgaste que sufre la válvula y su asiento en cada revolución, haciendo que el sistema sea libre de mantenimiento. Como consecuencia, los botadores hidráulicos limitan el número de revoluciones a menos de 8000, aunque el límite de vueltas del Veyron es de 6500 revoluciones, por lo cual no debe preocuparse. Si el motor girase más rápido, los botadores se descargarían y las válvulas abrirían menos, reduciendo potencia. Un motor normal acciona las válvulas directamente con el árbol de levas. Esto no es muy bueno, ya que se produce mucha fricción y desgaste. De hecho, los trenes de válvulas son el principal lugar donde más fricción se produce en un motor, desperdiciando caballos. Bugatti y todos los autos modernos que se fabrican hoy utilizan balancines con rodillos intermedios, y de esta manera se reduce la fricción. El camón del árbol de levas no sufre desgaste. Considerando que se usan 64 válvulas, el ahorro de energía es muy notorio. Pasando ahora a los turbos, cada uno es alimentado por 4 cilindros. La primera versión del W16, que generaba 1001 caballos y luego 1200 caballos para el final de su fabricación, utilizaba 4 turbos iguales con wastegate neumáticas. Las wastegates se encargan de controlar la presión de turbo a 18 psi, pero al ser un sistema neumático no es muy preciso. No obstante, cumple su función a la perfección, y cuando se alcanzan los 18 psi, la válvula se abre haciendo que los gases de escape no pasen por el turbo. La velocidad de la turbina baja. Si la presión cae, la válvula vuelve a cerrarse acelerando la turbina. Más tarde, con la aparición del Chiron, los 4 turbos gemelos fueron reemplazados por 2 chicos y 2 grandes. Los actuadores fueron reemplazados por módulos electrónicos y controlados por computadora. Con esta nueva tecnología, las compuertas de bypass del turbo son controladas a la perfección en toda condición de manejo. Esta configuración de turbos secuenciales brinda presión de turbo máxima desde las 2000 revoluciones hasta las 6000. Los turbos soplan un total de 14.000 litros de aire por minuto. En cuanto al sistema de combustible, todos los autos usan bombas de corriente continua que giran siempre a la misma velocidad con un regulador de presión mecánico. El Veyron utiliza 2 bombas de corriente alterna controladas por variador de frecuencia, siendo más preciso y variando su velocidad según lo demande el motor. La ubicación del tanque es por encima de la caja de cambios y tiene esta forma de U invertida. Hay caños que van hasta el otro lado para que las bombas succionen de manera pareja. Luego tenemos 2 inyectores por cilindro, uno grande y uno chico. Cuando el auto está a poca potencia, solo se utiliza el chico. El segundo inyector entra en acción cuando es necesario. Si se utilizara un solo inyector grande, el motor tendría problemas para controlar la dosificación a poca velocidad. No olvidemos que el Bugatti es también un auto diseñado para uso diario y que cumple con las normas ambientales y usa catalizadores. El tanque de combustible del Veyron carga 100 litros y con solo 12 minutos a 400 km por hora se vacía completamente. Es decir, que consume más de 80 litros cada 100 kilómetros. En el caso del Chiron, que tiene 1500 caballos, el tanque de 100 litros duraría menos de 7 minutos a 500 km por hora, aunque por computadora se encuentra limitado a solo 420 km por hora. Esto es porque los neumáticos no resisten. En condiciones normales, este motor registra unos 22 litros cada 100 kilómetros, mientras que el promedio de un auto normal es de 10 litros cada 100 kilómetros. En la parte superior del motor encontramos un water cooler por banco. Básicamente, se trata de un intercooler donde por dentro circula aire caliente del turbo y también agua fría. Esta agua fría es luego llevada a otros radiadores en tomas de aire estratégicas para enfriarla.
El sistema de distribución está formado por una cadena que sube hacia un eje de balanceo y luego desde este salen dos nuevas cadenas hacia cada tapa de cilindro. Los árboles de leva tienen un sistema de variación hidráulico para cambiar el tiempo de apertura. Cada una de las 16 bujías de iridio está conectada a una bobina individual electrónica que le brinda el alto voltaje para encender bajo presión de turbo. La eficiencia térmica del Bugatti es del 33%. Esto significa que el Veyron de 1000 caballos produce otros 2000 HP en calor. Este calor es eliminado por los 3 radiadores de agua del frente, usando 40 litros de anticongelante, aunque el principal calor generado sale por los gases de escape. Básicamente los 2000 HP de potencia térmica equivalen a 700 caloventores o estufas eléctricas de 2000 watts. La primera vez que se midió la potencia del motor, los 2000 HP que salían por los ductos de ventilación sobrecalentaron el sistema a tal punto que se activó la alarma de incendio de la fábrica. Otras tecnologías especiales como aerodinámicas activas son utilizadas para evitar que el auto despegue cuando corre a máxima velocidad. Frenos aerodinámicos como los de los aviones también son utilizados. De hecho, este auto es más rápido que varios aviones. Finalmente, el motor se encuentra conectado a una caja DSG de doble embrague y 7 velocidades. Un eje tiene las marchas impares y el otro eje las pares. La caja tiene un radiador de aceite. Los diferenciales también tienen radiador de aceite y son del tipo Haldex. El CEO de Bugatti ya confirmó que este W16 será el último de su tipo. Se producirán 99 unidades del nuevo Mistral y luego el próximo auto tendrá un motor más pequeño y ayudado por motores eléctricos, pero que a pesar de ello será más rápido. ¿Te gustó el video? Deja tu like y super gracias que me ayudan muchísimo. También comenta qué opinas de este coloso y qué otro motor te gustaría que analicemos. Mi nombre es Francisco y esto es Repman 22. Nos vemos en la próxima.